Muy buenas tardes, queridos compañeros y colegas, maestros. Hoy le vamos a presentar un tema, mi compañero Dauris Miguel y Oscadili Durán. Hoy le vamos a presentar a ustedes lo que son los principios didácticos, biológicos y pedagógicos de la educación física. Daurin, adelante. Daurin. Ok, mi nombre es Dauris Miguel Tejada y voy a estar junto a la compañera presentando y participando sobre este tema. Nosotros vamos a presentar lo que es la didáctica etimológicamente. También le vamos a hablar a ustedes de algunas funciones y algunos principios. Pero bien, entrando a lo que es la didáctica, etimológicamente la didáctica proviene del latín griego, que por cierto ahí es donde se funda lo que es la educación, donde los primeros precursores comenzaron a educar. Digo yo que ese fue, ¿verdad, Auri? Que ese fue el momento donde la educación tomó dominio con todos estos precursores, como era Sócrates, Aristóteles Aristóteles. y Platón y todas esas personas. Dice que enseñar es un arte, pero en realidad yo pienso que enseñar es una ciencia, porque nosotros tenemos que desarrollar distintas formas, buscar distintos material para nosotros poder enseñar. Y nosotros nos vamos a lo que es el método científico, Dauri, porque el método científico hacemos una experimentación y de eso comenzamos a evaluar los niños. Entonces, ¿qué te digo? Algunos principios de la educación física contemporánea. Dígame algo de eso. Bueno, De los principios de educación física del área del área de educación física. Bueno, dentro de estos principios también tenemos que los fundamentos principales o los principios pedagógicos, y se puede decir que estos van de acuerdo a la ley de Hooke, que también llamada la ley del ámbito, del ejercicio. Y en esta ley se enunciaba y se decía lo siguiente, que el esfuerzo solo es educativo a partir de una cierta, vamos a decir los ejercicios, vamos a poner como ejemplo los ejercicios. Los ejercicios solo son educativos a partir de una cierta intensidad y de una repetición suficiente. Porque, por ejemplo, esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque en nuestra carrera, esto no quiere dejar dicho que no importa la intensidad, y es importante la intensidad y la dedicación que nosotros le demos a un ejercicio. Que pongamos, si lo hacemos... Exactamente, Dauri. Ahí en ese dato era que yo quería entrar contigo. Correcto. En ese dato que quería entrar, escúchame, Dauri. Que en la dedicación, como nosotros ahí tema, hablamos en la conclusión, que la dedicación y el tiempo que tú le das no es el mismo tiempo de una persona que se dedica a estudiar contenido, a leer contenido, a adquirir habilidades motrices para poder enseñarla. El educador debe de ser preparado, porque ¿qué le va a llevar? Siempre he dicho que nosotros debemos de empaparnos de conocimiento para cuando lleguemos a las aulas saber qué le vamos a mostrar a esos estudiantes, porque si no tenemos que dar, ¿qué le vamos a dar a ellos? En esa parte también entra lo que es que nosotros como futuro, vamos a decir como profesores de educación física, vamos a ponernos como profesores de educación física. Nosotros tenemos una planificación y ahí es donde yo entré ahorita. En el presente, tú quieres decir, en el presente. Ajá, que lo que yo quiero decir que entrando a las actividades físicas, nosotros como profesores debemos tener nuestra planificación con los días alternados, vamos a decir, porque es bueno que las actividades físicas las demos tres veces a la semana,
en días alternados, porque así los músculos y el cuerpo del estudiante se va a mantener en la forma que nosotros queramos desarrollarlo. ¿Me entiendes? No es lo mismo tú hacer ejercicio una vez a la semana, o sea, que vendrían siendo 4 veces al mes, que tú hacerlo 3 veces a la semana, que vendrían siendo 12 veces al mes. ¿Me entiendes? O sea, es la intensidad Sí, lo que nos brevemente, ayuda. Brevemente, Dauri, podemos hacer una comparación. Yo practico jiu-jitsu, pero yo practico jiu-jitsu una vez a la semana y tú también practicas jiu-jitsu, pero tú practicas diarios. Entonces, si tú practicas diario y en una lucha, tú y yo vamos a ser contrincantes, tú vas a obtener mejor ventaja. Tú tienes la ventaja de ganarme a mí, porque yo te voy a semana, pero tú practicas diario. Entonces, tú eres fortalecido que yo. También podemos ponernos, ¿cómo decimos? Yo he leído 10 libros, pero tú nada más has leído 2. Cuando tú y yo nos metemos en un grupo, un cierto grupo de docentes, ¿quién va a tener más contenido para hablar? ¿Quién va a tener más palabras para hablar? Quien ¿Quién haya leyó leído más? más. Y en eso, sí, en Pero, eso que refiere esa parte. ok, pero también vamos a poner que, por otro lado, estos fundamentos que ya hemos mencionado también tienen su característica. Y en cuanto a la clase de educación física, yo he podido notar 4 características que son las que existen dentro de esos fundamentos, que también dentro de esas características tenemos que son la finalidad, integridad, individualidad y diferencia. La finalidad nos indica a nosotros que cada clase de educación física debe apuntar el fin esencial de convertirse en un proceso educativo. Y ahí es donde yo vengo centrándome desde que comencé a participar sobre estos temas. Y la integridad hace énfasis en que las clases de educación física se dirigen a lograr una forma multifacética y armónica de la personalidad del educado. Entonces, esas son las características. También nos queda lo que es la individualidad y la diferencialidad. Y la individualidad, esta nos deja dicho que las clases de educación física deben estar correspondientes con las características individuales de los alumnos. Entonces, ahí es donde entran los No, mira, fundamentos. Darwin, permíteme. Ahí yo quería entrar en lo que tú estás hablando, de lo que es el individualismo. Ya ahora el maestro no está solo, el maestro está con el alumno. Anteriormente, las clases se daban que lo que decía el maestro, eso era, se impartían las clases de esa forma. El maestro estaba ahí, lo que el maestro decía, eso era. Ahora no, ahora hay una manera de convivir y de enseñar esa clase. Ahora yo hago que mis estudiantes exploren. Por ejemplo, eso sería una estrategia de enseñanza. No, por ejemplo, ya, lluvia de ideas. mira, ya ahora Tú te sí, hace mira, sentido como dice Sócrates. Es Sócrates que dice así, que dice, yo solo sé que no sé nada. correctamente. Entonces, Entonces, así mismo tú le haces a los niños. Tú le dices a los niños, ¿cómo que sería? Y a propósito, te equivocas de algo, como para que ellos reaccionen. Y ya ahí comience el sistema cognitivo a trabajarle. ¿Tú me entiendes? correcto, ya ahí es que los alumnos consiguen su problema y solución. Ya ahora mismo, como ya se planteaba anteriormente, que la educación no es igual que antes, como tú acabas de decir, que antes lo que el profesor daba eso es. Ahora, la nueva técnica que nosotros estamos utilizando, sí que debemos utilizar y que yo la veo bien, es dejar que el alumno salga a flote por sí solo. Y ya donde él tenga debilidad, nosotros corregirlo, porque ya cuando tú sales a flote por sí solo, es que tú estás haciendo algo que ya tú sabes. Entonces ya nosotros lo que simplemente tenemos que corregirte donde tú estás mal. O sea, ¿me Sí, entiendes? entonces nosotros venimos haciendo la función de guías. Ya cambió, Correctamente. ya eso viene cambiando. Nosotros somos guía. Ahora bien, David, otro punto que yo quiero que desglosemos aquí es, ¿cuál es la finalidad de la enseñanza de la educación física? Educar para la vida, Correcto. porque ese es el plan. Nosotros llevamos un tema
a las escuelas, a los centros educativos, con el plan de que sea benefactorio para la vida de esas pequeñas personas que son el futuro de la nación. Por ejemplo, esta semana yo tengo una actividad para trabajarla con los niños, de que ellos sean autónomos, de que se puedan vestir solos. Por ejemplo, me preocupó mucho que no un niño de 7 años, de 10 años, no supiera amarrarse sus cordones. Exacto. Entonces, pues, ese es un tema que yo lo estoy tratando ahora en el colegio, ¿tú me entiendes? Y es muy importante. Y le va a servir para la vida. Eso le Exacto. sirve para la vida porque usted no puede permitir, es como tú a tu cierta edad que tú no te puedes amarrar unos cordones. Entonces, eso hay que ayudar a los niños, a veces los padres se olvidan de eso, de enseñarlos, ¿tú me entiendes? Y ese es un tema muy importante. La finalidad que genera la enseñanza en la educación física, ¿cuál es el punto? Y las funciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las funciones de la educación física? Bueno, enseñar dentro de en ese caso, mira, como tú vas diciendo, ya tú ahí vas a utilizar tu metodología de enseñanza, de cómo enseñarle a esos niños a amarrarse los cordones y a vestirse. ¿Qué tú vas a hacer en ese caso? Yo estoy seguro que tú vas a hacer, tú primero le vas a poner cómo tú te lo amarras y va a permitir que él se lo amarre como él se lo amarra. Entonces ya ahí tú lo que vas simplemente a corregirle. Exactamente, David. Mira que entra ahí entonces, mira que entra aquí, porque este tema es bastante amplio, pero a la vez muy, muy bueno y muy Sí, motivador. Ahí entra, ¿qué entra ahí? El plan didáctico, la planificación. Yo correctamente. no puedo ir y presentarme a una sección sin una planificación, sin saber qué yo voy a hacer ni qué voy a hablar, porque Correcto. no voy a estar preparado. Yo no puedo ir a improvisar a una aula Sí, porque ahí ni a una mismo, mira, cancha. también ahí entra la enseñanza-aprendizaje, que es lo que el maestro nos enseñó. Porque enseñanza-aprendizaje, enseñar es guiar, enseñar es transmitir los conocimientos y experiencia que tú tienes hacia tus alumnos. Y ahí es donde Sí, entra ese caso. Porque ya, si fuera como antes, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a ir y te vas a soltar los cordones y le vas a decir, vengan, observen todo, se amarra así, ya, eso fue lo que tú diste, así es que ellos tienen que sí, hacerlo. entonces ahí mismo comienzo y trabajo algunos puntos del currículo donde psicomotor, ¿tú me entiendes? Ahí yo Correcto, pongo y me invento juegos que lleven los cordones, bien. ¿tú me entiendes? Y ahí, y con ese solo tema, abarco muchísimos logros. Mira, la didáctica especializada de la educación física se diferencia por su naturaleza motriz y se garantiza pues ser un objeto de estudio del ser humano. La educación física se da automáticamente natural. El niño Ajá. comienza a, a, a desarrollar, comienza a gatear, a mover el cuerpo, luego comienza a caminar, luego ese sistema psicomotor comienza a funcionar, a desarrollarse, el niño empieza a correr, a tener habilidades, ya agarrar la cuchara para comer, agarrar algunos otros objetos y Sí, así pero sucesivamente. mira, ahí ellos están aprendiendo naturalmente por medio del desarrollo motor. Cuando ya ellos van haciendo eso que tú acabas de mencionar, ya ahí los niños están aprendiendo naturalmente. Esas son cosas que ellos aprenden naturalmente por su medio de desarrollo motor. No es que ya un niño de esa edad, Y cognitivo también, y cognitivo. correcto, Mira, nosotros tenemos un tema apartado ahí en ese trabajo que nosotros le estamos presentando a ustedes, donde habla de desarrollo por edad y por grado. Por sí, ejemplo, cuando empezamos en el grado de párvulo, párvulo 1, párvulo 2, párvulo 3 y 4, el párvulo 1 es donde se comienzan las habilidades motoras y estímulos de desarrollo. Va casi donde nosotros ya vamos, tú ves que casi es por naturalidad que se da. Esos párvulos que de 3 años a 6 años y así sucesivamente. Pero después las habilidades van cambiando y van tomando algo más, cada vez más. Por ejemplo, en los grados, nosotros no podemos trabajar lo mismo en todos los grados. no, Con los niños de párvulo, nosotros trabajamos, ¿qué trabajamos? Música, movimiento del cuerpo, psicomotoras.
habilidades psicomotoras para que los niños tengan habilidades, ya sea para agarrar algunas pelotas, lanzar, moverse y ver ahí que si tiene alguna deficiencia el niño comience a desarrollarse. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Mira, nosotros tenemos aquí lo que es la fase de primero, segundo y tercer grado, que ahí se dan las habilidades motoras también, pero nosotros ahí comenzamos a usarlas con un poquito más de técnica, como en el caso de cuarto, quinto y sexto, que es a partir de los 10 años, de 10 años a 12, más o menos. Entonces, nada, hablando también de lo que es la didáctica emergente. La didáctica emergente de la educación propone una didáctica sustentada a los principios educativos, que ese tema estuvimos hablando en la clase pasada de los principios de la educación. Sí, ahí donde Dice el autor de este libro que la enseñanza para el mejor conocimiento es de uno mismo. Sí, correcto. Entonces ahí es donde entra la enseñanza activa, la enseñanza emancipatoria Sí. y distintos principios también de la educación física. Sí, ahí nos explica lo que es la enseñanza activa, Correcto. nos indica que el alumno no como un ente pasivo, lo que estaban hablando ahorita, que ya el alumno no es un ente pasivo, ya va tomando decisiones y es capaz de resolver de su forma, en su forma consciente e independiente. ¿Tú me entiendes? Hablamos ahorita. Tú ves cómo la cosa va rimando, que eso es lo mismo que yo te dije ahorita, que ya la educación ha cambiado totalmente. Ya ahí es el alumno que tiene que ser capaz de ir desarrollando su propio conocimiento y ya nosotros lo que vamos a hacer un guía para ello, de decirle lo que está bien y lo que está mal. Pero también, para tú decirle lo que está bien, tú tienes que encaminarlo a él, a que él lo consiga por sí mismo. Porque, por ejemplo, si yo le quiero enseñar a amarrar los cordones, yo te digo, amárrate los cordones, ¿tú crees que está bien? ¿Me entiendes? O sea, ya, tú tienes que encaminarlo a que él se desempeñe por sí mismo. Entonces, la cosa desde el principio hasta el final viene. Principio que es la sistematización. Ajá. Tú sabes que nosotros no trabajamos de una forma desorganizada y tampoco de una forma singular. Nosotros trabajamos de una forma pluralista, donde todos los centros educativos tenemos ahí ese principio. Nosotros trabajamos por un orden. ¿Y por qué nos regimos por ese currículo educativo? Correcto. Todo debe de regirse por ese currículo educativo. Por eso es que de una forma temáticamente, que no trabajamos inventándonos cosas. Tenemos que trabajar guiado por ese principio que es el contenidos. Pues nada, Darwin, si tú tienes algo más que aportar. No concluir este tema. ¿Tienes algo más que aportar? Correcto, concluir este tema, ya que tiene mucho más de qué hablar, pero como lo estamos haciendo oralmente mediante video para transmitirlo a los demás compañeros, tenemos que hacer algo un poquito breve porque la plataforma nos permite algo muy amplio. Entonces, nada, darle conclusión a este tema y decirle que aquí en este tema nosotros nos damos cuenta que la educación física se enseña en algunos casos naturales, según la edad y el grado. Y eso es todo. Bueno, sin más preámbulos, hasta aquí llegamos. Espero que nuestra participación les sea de mucha ayuda para ustedes y comenzando a impartir docencia y organizando esa planificación para ir a las aulas. Hasta aquí, hasta una nueva entrega. Hasta luego, David, y hasta luego, compañeros y maestros. Muchas gracias.